Hola, 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 muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta séptima temporada de ¿Por qué? Aquel programa que ideó Graciela y al cual tengo gusto de acompañarla ya por 2014. Cómo pasa el tiempo, es increíble. Primero, antes que nada, le queremos agradecer a las autoridades de la radio, a Baltasar, a Raquel, la renovación de este compromiso con nosotros. Y como se darán cuenta, Graciela no está con nosotros, le mandamos un beso grande, se va a reincorporar prontamente, así que Graciela, capitana del barco, te esperamos aquí pronto. Hoy vamos a arrancar con un programa que obedece al espíritu de por qué, que es, lo ideamos justamente como un corte transversal, tratar de corrernos de la coyuntura y pasar a tratar de entender junto con nuestros invitados procesos, dinámicas de nuestro país, en lo político, en lo económico, tratar de ubicarnos nosotros como Argentina en el mundo. Y vamos a comenzar con un tema liviano, que es la tensión entre capitalismo y democracia. Estamos viendo en todos los países, incluso en los más avanzados, un malestar de la sociedad civil, sobre todo con sus dirigencias, no solamente sus dirigencias políticas, sino también empresarias, las que tienen las riendas y la responsabilidad también de llevar los destinos de sus países hacia adelante. Y bueno, y a partir de eso, de un proceso y de un sistema capitalista que obviamente dentro de sus fines es maximizar sus ganancias, pero se está yendo hacia una evolución de ese capitalismo que, bueno, ya nos podrán explicar nuestros invitados, un tanto quizás desproporcionado, y así vemos algunas propuestas de líderes que prometen una vuelta a un pasado y a una situación de bienestar, un pasado idílico. Lo vemos obviamente con Donald Trump y su American First, lo vemos obviamente con otros aditamentos como es, digamos, un pasado y una vuelta a la tradición o a cierta identidad y construcción de identidad en algunos nacionalismos europeos y en el surgimiento también de extremas derechas. Y bueno, y nos vamos a preguntar justamente con nuestros invitados cuál es el rol del Estado, cómo puede llegar a sopesar a este capitalismo de algún modo desmadrado en algún sentido, qué instituciones de la democracia deberían fortalecerse. Y bueno, para eso tengo el placer de presentar a Diego Velar, que es abogado, político y diplomático, fue embajador argentino en China hasta diciembre pasado, desde el 2015. Gustavo Marangoni, que es licenciado en Ciencias Políticas, expresidente del Banco Provincia y hoy dirige la consultora M&R Asociados. Y Ricardo Mazorín es exsecretario de Comercio Interior, es analista económico y socio del Club Político, al igual que Gustavo, que son aparte dos viejos conocidos. Con Diego tuvimos el placer allá por 2015. Antes de comenzar, les cuento y les recuerdo que pueden comunicarse a través de nuestra cuenta de Twitter, @porqueprograma, o a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. Y nos acompaña nuevamente, y le agradecemos a Santander, a Banco Santander, Elegí Ser Vos, Elegí Women, Sumate a Santander, el Banco de la Mujer. Bueno, las cartas creo que están sobre la mesa. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, Gustavo, arrancamos, Gustavo. aquí estamos, arrancamos. A ver, por lo pronto lo primero que se me ocurría mientras te escuchaba es que el universo está bastante acotado, porque es capitalismo y democracia, y la verdad que no hay, digamos, alternativas, al menos alternativas virtuosas por fuera de ambos dos, vamos a decirlo, de ambos dos, como se decía en el barrio. Es decir, en todo caso podemos discutir qué tipo de capitalismo y qué tipo de democracia, pero a diferencia de otras décadas donde a lo mejor al capitalismo se le ofrecía una alternativa y a la democracia uno pensaba, no la tenemos. Y aún aquellos regímenes que no son claramente democracia, invocan serlo. No, somos una democracia, etcétera. Es como que es muy difícil salir de ese paradigma. Ahora, por supuesto que hubo y siempre habrá tensión, y yo creo que hay hasta un punto donde esa tensión es virtuosa, porque es la tensión que alimenta la vida, el progreso, etcétera. Es decir, es imposible pensar una vida sin conflicto y dos categorías como esta, donde vos señalabas bien, naturalmente el capitalismo tecnocientífico que tiene
como impulso principal la renovación permanente, digamos, de los medios de producción, diría Marx, y además la maximización de la riqueza, y que en las últimas décadas ha tenido como un cambio en este proceso de acumulación, ¿no? Digamos, los 30 años gloriosos del capitalismo, del 45 al 75, eran de expansión, de desconcentración, eso lo explica bastante bien Piketty en su último libro, Capital e Ideología, que es medio aburrido, pero esa parte la acredita bastante bien, y digamos, del 70 y pico, del 75 para acá, post-crisis del petróleo, ha habido como un fenómeno regresivo respecto al tema de la concentración del progreso. Y bueno, y la democracia ha tenido como una cuarta ola, digamos, que se ha extendido, pero también genera una insatisfacción, porque ya de por sí la democracia como sistema político es muy ambicioso en su rótulo, ¿no? Propone el poder en manos del pueblo, lo cual ya arranca como con una suerte de frustración inicial, porque parece que eso es un estado ideal al que es muy complejo alcanzar. Así que ahí me parece que tenés una tensión que por supuesto se traslada en cierta insatisfacción de parte de una sociedad que vive ampliando derechos, pero que tiene dificultades después para darle sustento material a esa ampliación de derechos, y ahí, después cuando entremos en el caso de nuestro país, lo vamos a ver me parece, con más claridad. Y por supuesto también te obliga a velar permanentemente por el rol de un Estado regulador, digamos, que no impugna el capitalismo como esencia, pero que lo tiene que regular. Ahora, para regularlo tiene que tener una serie de requisitos y de condiciones que no en todos los países necesariamente se da. Diego. Mira, yo creo que el título que propusiste es como el debate central de la sociedad moderna, que en los últimos 100 años, curiosamente, es un debate win-win, porque finalmente la contradicción entre el marxismo o el comunismo y el capitalismo ha sido resuelta. ¿Por qué? Porque ganó Marx, no perdió. Marx planteaba que el socialismo o el comunismo era la fase superior del capitalismo. Fracasaron aquellos que trataron de hacer atajo, ir del subdesarrollo a un supuesto comunismo. Las dos grandes experiencias, por supuesto, son la Unión Soviética y China. China avala plenamente esta visión marxista ortodoxa, porque ellos se definen como un sistema socialista de mercado que utiliza a pleno la estructura del capitalismo con un componente de inclusión social, de conducción política desde el Partido Comunista, y claramente planteando al socialismo como fase superior de su etapa capitalista. Por eso no se definen como capitalistas, porque no estamos camino a la construcción de esa sociedad. O sea que finalmente aquel que piense que Marx ha sido derrotado, que no tiene vigencia en el pensamiento contemporáneo, está profundamente equivocado. Es una buena vuelta de tuerca. Claro, o sea, estamos en que hubo un win ahí. Marx ganó. También ganó el capitalismo, porque finalmente impuso una regla de juego donde el lucro, que es una motivación individual y sectorial muy fuerte, triunfa también. Tanto que la famosa frase de Deng Xiaoping, el gran reformador del sistema chino, es: ser rico es fabuloso. Entonces, de ninguna forma podemos decir que hay una contradicción, mejor dicho, hay una contradicción, pero que hoy el tema es cómo resolvemos la síntesis entre esa gran motivación, reconocida por la experiencia comunista más exitosa de la historia, o la única efectivamente exitosa, que es la China, y donde el lucro es un factor central. Hoy los chinos no dicen que hay que salir de pobre, dicen que hay que hacerse rico. El mensaje es que lo virtuoso es querer ser rico. Esto es un dato que muchas veces nosotros no lo pensamos. Desde el izquierdismo occidental, no, el rico es pecado. No, en China no es pecado, es virtud. Esto es muy importante. En el gran sistema comunista, en el mundo exitoso, ser rico es virtud. El lucro es una institución importantísima, movilizadora de recursos, y la gran aparato de inclusión social. Y por otro lado, claro, el concepto democrático, que tiene la contradicción con esa institución salvaje del lucro, porque es como se distribuye bienestar más allá de la capacidad individual
del sujeto de hacerse rico, ¿eh? No contempla ese hecho como justo en sí mismo, sino dice, no, está bien, no niega el lucro, pero incorpora este hecho de la sociedad del bienestar, la necesidad de protección del más débil, el poner freno al lucro, a través de la capacidad de distribuir, de regular, de generar un valor de justicia, y eso, el valor de las mayorías es fundamental. Ya lo decía Platón, entre la democracia y la aristocracia, decía, no, estaba cuidado con el gobierno del número, porque se quieren quedar con todo, y cuidado con el de los pocos, porque también se quieren quedar con todo. Hay un desequilibrio que nosotros venimos discutiendo en Occidente hace 2500 años. Exacto. Es decir, que este debate central en este momento fue, con distintas tapaderas, el que ha regido los últimos 2500 años. Así que yo creo que, bueno, este es el gran tema. Ricardo, ¿vos cómo lo ves? Bueno, yo diría que esta visión de armonía entre democracia y capitalismo corresponde a, como bien decía Gustavo, a la posguerra, que culmina en la década de los 70. Yo recuerdo que Nixon decía en la década de los 70, somos todos keynesianos. Nixon, que era un republicano, ¿no? Y termina con Bretton Woods, digamos, para poner una fecha. Bretton Woods termina y se abre una fase que es la fase de lo que ahora llamamos la globalización, la primera fase de globalización, que tiene un impacto central en aquella visión que había del estado de bienestar, que en realidad era la idea de que era posible un compromiso de clase. Lo que hacía el keynesianismo era eso, ¿no? Tenía una teoría de la demanda y era posible en el marco de fronteras nacionales, donde el Estado tenía un peso muy importante. Recordemos que es la época en la que los flujos de capitales no existen, no hay una internacionalización financiera, es otro mundo. Ese mundo termina en la década, finales de la década de los 70, 75, 76. Como bien decía Gustavo, la crisis petrolera, los petrodólares, aparece un nuevo fenómeno. Este fenómeno de la globalización financiera y fenómeno subsecuente, la caída de la Unión Soviética, que desata las fuerzas del capitalismo, no encuentra rival, por lo cual amplía su frontera para la expansión, debilita a los estados nacionales. Este es el primer problema que aparece, debilita a los estados nacionales. Ya no tienen la misma capacidad que tenían en la década de los 70 para hacer políticas de regulación del funcionamiento de los mercados y firmar pactos y compromisos que permitieran que las fuerzas más destruidas del capital no se manifestaran. Me parece que este es un tema central porque es lo que está en el centro del debate, que ha ocurrido con la segunda fase de la globalización, la llamada globalización financiera, ¿no? La Argentina es un caso típico, está sometida a esto. Entonces me parece a mí que el problema tiene varias dimensiones. El viejo estado benefactor es difícil que vuelva en los mismos términos en que nosotros lo hemos conocido, porque el contexto internacional ha cambiado. Esta es la realidad. Las economías son economías más abiertas a los flujos financieros y a los flujos de comercio. Esto es un dato central. La idea de la competitividad es un tema central que redefine mucho de los patrones de comportamiento de las viejas economías nacionales. Entonces, me parece que la tensión entre capitalismo y democracia es una tensión que antes de la Segunda Guerra Mundial también existía. La crisis del 30 es una tensión entre capitalismo y democracia. La crisis espectacular que termina, finalmente se resuelve, y ahí aparece la idea de el Estado benefactor y el compromiso de clase, pero digamos, hubo una etapa del capitalismo una etapa donde las fuerzas del capital no tenían ninguna restricción del lado del Estado, es la etapa de la anteguerra, de la década del 30, donde aparecen las primeras manifestaciones que el capitalismo hay que regularlo, de alguna manera.
Yo creo que el problema que enfrenta hoy la democracia es cómo hacer para regular al capital que se mueve que es transfronterizo, mientras que los estados nacionales están todavía ligados a un determinado territorio donde tienen alguna jurisdicción y pueden ejercer algún dominio. De un capital que tiene una enorme capacidad para moverse. Bueno, China es un ejemplo, ¿no? China es un país que ha recibido enormes inversiones por ejemplo, de los Estados Unidos. Primer inversor. Es casi una paradoja el conflicto con China, pero se han ido a instalar ahí. Es parte de su éxito, porque eso le ha permitido incorporar la tecnología, el know-how que no tenía. La China de hace 30 años atrás, que comienza este proceso, no tenía know-how, nadie quería comprar un producto chino. Hoy se compra porque China es un productor de alta calidad, es eficiente, etcétera. Entonces esto muestra que el capital no tiene fronteras y los estados nacionales tienen fronteras. Y esto creo que es una enorme dificultad que enfrentan los estados nacionales, porque deberían regular a un capital que se mueve con absoluta libertad en un marco internacional donde, si uno mira, y acá termino, lo que rige son organizaciones supranacionales, la OMC, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, todas organizaciones que no son nacionales, son supranacionales, ¿no? Y en ese, Ricardo, en ese contexto que bien están describiendo los tres, ¿qué rol les toca o cómo se debería redefinir un Estado-nación, ¿no? Bueno, digo, no quiero monopolizar la palabra. Este es un tema que está en la agenda de todos los países. Miremos Inglaterra, el Brexit. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es el Brexit? Romper con esta idea de que Inglaterra es parte de una comunidad más amplia que excede al Estado británico, que le impone reglas con las que tiene que jugar. La idea es volver hacia atrás, o sea, romper estos vínculos, ¿no? Si va a ser exitoso no lo sabemos, pero no importa. Tampoco importa la retórica, ¿no? Volver a hacer que el tema de inmigración, etcétera. La idea es volver a tomar control del Estado dentro de sus fronteras. Ahora, es todo un tema. Es difícil volver hacia atrás. El tema es cómo resolvemos el problema de la globalización. Y todavía está en la agenda, pero nadie lo ha resuelto. Y una falta de liderazgo y de creatividad también, ¿no? En ese sentido. Es algo más, me parece. ¿Cómo lo ves? Yo creo que, Ricardo, coincido totalmente con lo que plantea. Le agrego al dato de que hoy lo que no podemos plantear es la solución inglesa. O sea, volvamos para atrás y volvamos al planteo de los nacionalismos como la forma de resolver el tema. O sea, acá hay un tema de transnacionalidad que está planteado, el cual no se puede ir para atrás. ¿Cómo se construye? ¿Desde dónde? Partiendo de la base que el sistema está basado en capital, está basado en la transnacionalidad, ¿cómo hacemos para que los principios de democracia, de justicia social, etcétera, no se pierdan en una cosa cruel y salvaje que genera las tensiones que hoy estamos viendo que efectivamente están ocurriendo? Yo doy como ejemplo el país de las ideas. En el único país del mundo donde las ideas son como cosas, que Francia. Francia es un país en eso que tiene una centralidad porque hay ricos sin idea, que ganan dinero. O sea, el único lugar donde las ideas y una estancia pueden tener el mismo. No hay otro lugar. En general, en Occidente las ideas es un dato marginal. No, en Francia es central. Son esas ideas que se impusieron primero en la Revolución Norteamericana antes que la propia Revolución Francesa, son las que fueron llevadas a la propia China, con la excepción de Mao Zedong, que no viajó y no tuvo influencia externa, pero Deng, como el gran renovador, Zhou Enlai, segundo en la sombra, pero una figura central, se formaron en la Sorbona. O sea, las ideas y el valor de Francia son centrales hoy no solamente en la civilización occidental, sino, por eso incluyo a China, en la propia China. No hubo mandarines de Partido Comunista. O sea,
Y Francia tuvo un rol centralísimo, que la verdad yo lo descubrí estando en China, no tenía claro eso cuando llegué 4 años atrás. Centralísimo. Y miremos la coyuntura de Francia hoy. Francia pone al rojo vivo en su propio sistema esta contradicción entre el lucro y el estado de bienestar. 75% de impuesto a las ganancias. O sea, un rico francés orgulloso. Hay algunas excepciones que todos conocemos, algunos artistas, algunos empresarios, pero la clase dirigente rica francesa está orgullosa de que paga, el que gana 100 millones de euros, para poner un número, 75 millones lo paga en impuestos. Y está orgullosa porque gracias a eso está Francia. Entonces, es un dato muy curioso de socialismo capitalista construido con consenso. No se queja. Entonces sabe que es así. Pero al mismo tiempo, la presión social generó 2 hechos que muchas veces, ahora con los de los chalecos amarillos, no sabemos bien qué hacen. Pero hay un dato muy claro. Mientras, por un lado, hay 75% de impuesto a las ganancias, por el otro lado, hay semanas de 35 horas y sistemas jubilatorios que van de 52 a 60 años. No aguanta más el sistema. El sistema, claro. Macron, un tipo brillante sin lugar a duda, dice, chau, estamos comprometiendo todo este sistema que hemos construido, no resiste, pese al 75%, ya más no se pueden aumentar los impuestos. Había que son expropiatorios a la luz de cualquier legislación occidental, 75% de... Bueno, ellos lo han admitido. Bueno, más es imposible. No aguanta el sistema. Entonces quiso unificar en 64 años la jubilación, que no, la verdad no me parece ridículo. Hoy en términos de expectativa de vida, etcétera, 64 años parece una cosa... 60 días ya llevan de paro total de transporte en Francia. Es una cosa increíble. ¿Qué hizo el primer ministro? Hizo algo inteligente. Retiró la cláusula de 64 años y le dio hasta abril a los sindicatos para que hagan una propuesta que cierre el financiamiento. O sea, si al final la jubilación hay que unificarla en 57, 58, 59, 60, 61, pero que cierren los números, que la cantidad de trabajadores y horas trabajadas para financiar el sistema de bienestar, que funciona. El sistema de salud francés es espectacular. No lo tiene Canadá, no lo tiene Estados Unidos. Es buenísimo el sistema de educación. Entonces, efectivamente estamos, algo que por ahí no vemos en la superficie, en un gran test de enorme tensión de esto que estamos hablando, de enormes logros en los 2 campos, en el campo del lucro, porque hay que ser muy eficiente para producir el lucro, para pagar el 75% y ser rico con el otro 25%. Yo creo que ahí está quizás en la cabeza de la idea, que al final las ideas van por delante de los hechos. Hay que seguir mucho el hecho francés porque nos está dando la vara de la sociedad que está en la primera línea. Hoy no es ni Estados Unidos ni China, aunque discutan por el volumen y por ser el G2 del mundo y por su competencia. Francia nos está dando el eje de este debate que hoy estamos tratando. Y el tema es, aparte, quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Para desarmar los beneficios de un Estado de benefactor que ya no da. ¿Vos cómo lo ves, Gustavo? Sí, a ver, cuando vos mirás la Argentina presente y la Argentina de los últimos años, advertís por un lado que el Estado ha ganado, o el gasto público ha ganado en presencia respecto inclusive de décadas atrás. Y sin embargo, digamos, se genera un estrés, una tensión respecto con la sostenibilidad de ese gasto público, por un lado, y por el otro lado, obviamente, con la calidad de bienes públicos, digamos, que te devuelve el Estado por eso, que eso claramente es una cuestión controversial. Que involucra de lleno lo que estaba mencionando Diego recién. Cuando vos analizás el presupuesto de la República Argentina, el 46% es gasto previsional. A eso le tenés que sumar más o menos otro 20% de lo que se llama inversión social o gasto social, ya estamos en 66%. Si le sumás
20 puntos más de interés de la deuda, estamos en 86, si le agregás salarios del sector público, estás en 92, un 93, No da. y lo que te queda para capital es nada, por lo tanto te estás comiendo el capital de una manera enorme. Por lo tanto, una de las áreas temáticas que queríamos abordar hoy, que es el capitalismo, yo diría, bueno, el capitalismo en Argentina funciona de esta manera, sin capital, claro. lo cual es un problema. Y a la vez, digamos, para ir a la más coyuntura más brutal, ayer leía que con buen criterio, digamos, porque son dirigentes gremiales y tienen que defender a sus afiliados, dicen, nosotros achatamiento de los salarios no queremos. Digamos, ¿no? Es decir, suma fija para salario y todo, no. Ahora, el achatamiento de la parte jubilatoria se discute mucho menos por parte, no como diciendo, bueno, ya no son tan clientes nuestros, digamos, no, lo podemos ver. Pero digo, indudablemente, yo digo, ya que estamos discutiendo el tema, no aquí en esta mesa, digo en la Argentina, la idea sería discutirlo sosteniblemente y de manera estructural como lo está haciendo Francia. Ya que estamos, ya que no se puede estar un poco embarazado, estemos embarazados enteros o no estemos. Exactamente. Pero encaremos el tema con toda la profundidad que merece, que tiene que incorporar naturalmente los regímenes especiales, tiene que encarar estos temas de las edades, tiene que encarar, digo, muchas cuestiones, y no solo, que está muy bien que lo haga, el índice por el cual se actualizan esas cosas. Pero además esto involucra otra cosa que hace plenamente, digamos, ya al sistema democrático y al Estado de Derecho, vamos a un corte, que tiene que ver con el tema de la justicia. Y después Quédate con ese razonamiento. Dale. Y nos volvemos y ya nos metemos de lleno en la Argentina.